chicos, no sé ni por dónde empezar. Lo que me pasó fue tan cruel y tan retorcido, que aún no me lo creo. Imaginen ser la víctima de una infidelidad, y que para colmo, la excusa para ocultarla seas tú. Sí, me usaron para tapar algo que ni siquiera sabía que estaba pasando. Lo peor de todo, es que me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Ay, chicos, ¿qué les voy a contar? Para que entiendan bien lo que me pasó, primero tengo que ponerlos en contexto. Soy Carla, tengo 25 años, y soy una chica común, sin mayores historias trágicas en mi vida. Nací en una familia normal, nada fuera de lo común. Crecí en un vecindario tranquilo, con amigos de toda la vida, y con una vida más o menos estable. La única preocupación que tenía, como todos los que están entrando a la adultez, era encontrar una pareja, alguien con quien compartir mi tiempo, mis días, mis planes. Nada de otro mundo, hasta que todo cambió. Mi historia con Javier comenzó de la manera más común posible, por trabajo. Él era un chico simpático, educado, guapo, que también trabajaba en la misma empresa que yo, pero en otro departamento. Nada raro, ¿no? Era el típico compañero con el que de vez en cuando tienes que colaborar en proyectos, pero que, hasta ese momento, no me había llamado demasiado la atención. Pero, claro, todo cambió una vez que lo conocí más a fondo. Lo primero que noté fue lo amable que era. Siempre tenía una sonrisa en la cara, sabía cómo sacarte una carcajada incluso en los días más pesados. Había algo en el que me hacía sentir cómoda, como si hubiera algo más allá de la cordialidad. Su tono de voz, su forma de mirarme, su manera de hacerme sentir como si el mundo estuviera en pausa cada vez que hablaba. No sé, chicos, tal vez me dejo llevar fácilmente por las señales, pero de verdad sentí una conexión instantánea. La primera vez que hablamos fuera del trabajo fue en una cena de la oficina, una de esas cenas que organizan para tratar de que el equipo se lleve mejor. Yo estaba un poco fuera de lugar, porque en esos eventos soy la típica que se queda callada en la esquina esperando que termine. Pero Javier, con su carisma, se acercó, me sacó de mi zona de confort, y empezamos a platicar. Fue fácil. ¿Saben cuando alguien te hace sentir tan cómoda que parece que llevan años conociéndose? Eso fue lo que pasó esa noche. Desde ese momento, nuestras conversaciones fueron más frecuentes. Nos llamábamos por teléfono después del trabajo, y nos enviábamos mensajes a cualquier hora. Lo divertido es que siempre había algo interesante de qué hablar, ya fuera sobre el trabajo, películas, anécdotas personales, todo fluía. Las horas parecían volar cuando hablábamos, y no me di cuenta de cuánto tiempo pasó hasta que, un día, me di cuenta de que ya no estábamos solo trabajando juntos. Había algo más, algo que no podía ignorar. Empecé a pensar que, tal vez, estaba surgiendo algo más entre nosotros. Pasaron unos meses y las cosas entre Javier y yo se hicieron más serias. A las semanas, comenzó a invitarme a salir de manera más formal, no solo para eventos de trabajo. Fuimos a cenar, al cine, a algunos conciertos, y a medida que pasaba el tiempo, más obvio se volvía que había algo más entre nosotros. No era solo atracción, ya estaba claro que había una conexión emocional. Nos entendíamos en un nivel tan profundo que, sinceramente, nunca había experimentado algo igual. Sentí que habíamos creado algo genuino. La relación se volvió más constante, y por fin, llegó el punto en que nos dijimos que éramos novios. Fue un momento tan dulce, porque, de alguna manera, siempre había tenido esa sensación de que era él, el tipo con el que me casaría. Él era esa persona que siempre quise a mi lado, alguien que me hacía sentir valorada, cuidada y, sobre todo, respetada. Pero, como les mencioné antes, a medida que pasó el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. A los pocos meses de ser pareja, comencé a notar que algo no iba bien. Al principio, los cambios fueron pequeños, menos mensajes durante el día, menos llamadas después del trabajo. Javier, que antes era tan atento, ahora parecía un poco más distante. No era nada dramático al principio, y lo justifiqué por el trabajo, porque como les dije antes, él tenía un empleo muy demandante. Pensé que tal vez estaba estresado, que el trabajo lo había absorbido, pero lo que no entendía era por qué las cosas de repente parecían complicarse de forma tan rápida. Al principio, traté de hablar con él al respecto, pero siempre tenía una excusa. Estoy agotado por las largas jornadas, me decía.
Necesito más tiempo para organizar mi vida personal. Y yo lo entendía, porque si algo sabía era que el trabajo podía ser muy estresante. Sin embargo, lo que me incomodaba era la forma en que él se alejaba cada vez más, como si cada vez que intentaba acercarme, él se echara atrás. Era como si el nosotros ya no fuera tan importante como antes. Y yo, claro, empecé a dudar de mi valor, a pensar que tal vez ya no le importaba tanto como antes. Fue en ese momento que conocí a Paula. Ella era la mejor amiga de Javier y había oído hablar de ella muchas veces, pero nunca habíamos coincidido hasta una reunión de trabajo. Era una mujer extrovertida, simpática, siempre sonriente, y rápidamente nos hicimos amigas. Lo curioso es que Paula parecía tener una relación más cercana con Javier que con cualquier otra persona, y ella siempre parecía estar pendiente de mí. No es que me molestara, pero había algo en la forma en que Paula me observaba que me dejaba pensando. Al principio, pensé que era solo una amiga muy protectora, pero a medida que las semanas pasaban, me daba cuenta de que Paula parecía saber mucho más de lo que debería. Me preguntaba cosas sobre mi relación con Javier, sobre cómo me sentía, si todo iba bien. Me daba consejos sobre cómo mantener la relación sana y equilibrada, y aunque en un principio me pareció bien, de repente empecé a preguntarme si Paula tenía un interés oculto. Y fue en esos momentos cuando comencé a sentirme más y más insegura. Mi intuición me decía que algo no estaba bien. Algo se sentía raro. Las palabras de Javier, sus excusas, sus ausencias, las actitudes de Paula. Todo estaba siendo muy extraño, pero yo aún no entendía la magnitud de lo que se estaba gestando detrás de mi espalda. Lo que no sabía es que todo lo que estaba pasando era parte de un plan más grande. Una mentira mucho más oscura que no sería capaz de ver hasta el momento en que todo explotara de la forma más devastadora posible. Entonces, llegué al punto en que no podía seguir ignorando las señales. Las dudas se acumulaban en mi cabeza, como piezas de un rompecabezas que se iban encajando poco a poco, pero no lograba ver el panorama completo. Javier y yo ya no compartíamos la misma conexión de antes, y aunque él seguía insistiendo en que estaba ocupado con el trabajo, mi intuición me decía que había algo más detrás de todo esto. Paula, la amiga tan cercana de Javier, comenzó a aparecer más y más en mi vida. Ya no era solo en las reuniones de trabajo o en los eventos sociales, sino que se hacía presente de manera más directa. Y aunque intentaba ser amable y cordial, me sentía como si estuviera siendo observada, como si estuviera bajo una lupa. Una tarde, Paula me invitó a tomar un café. Al principio, me pareció un gesto amistoso, pero algo en la forma en que me miraba me hizo sentir incómoda. Se notaba que tenía algo en mente, pero no quería decírmelo directamente. Después de hablar sobre trivialidades por un rato, su tono cambió. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me dijo: Carla, sabes que siempre te he considerado una gran amiga, ¿verdad? Yo respondí algo a la ligera, diciendo que sí, claro, que lo apreciaba mucho, pero su mirada seguía fija en mí, casi como si estuviera evaluándome. Y sabes que Javier es como un hermano para mí. Siempre he querido lo mejor para él, como si fuera parte de mi familia. Mi corazón dio un vuelco. Algo no sonaba bien. La forma en que lo dijo, tan específica, me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo que no quería saber. ¿De qué estás hablando, Paula? Pregunté, ahora con un nudo en el estómago. Ella suspiró y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Carla, sé que tienes una relación con Javier, pero hay cosas que tú no sabes. Cosas que no te ha contado. Mi mente comenzó a dar vueltas, pero no podía entender qué quería decir. Pensé que quizás se refería a algo de su pasado, tal vez algo que había hecho antes de estar conmigo. Pero cuando Paula soltó las palabras que nunca imaginé escuchar, mi mundo se desmoronó. Javier te está engañando. Esas palabras golpearon como una bofetada. No podía procesarlas. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer o decir. Paula continuó, con una mezcla de tristeza y preocupación en su rostro. Sé que no quieres escuchar esto, pero lo estoy diciendo porque quiero que sepas la verdad. Javier está con otra persona. Y esa persona, soy yo. En ese momento, todo se detuvo. Mis pensamientos se congelaron, mi respiración se aceleró, y la incredulidad me hizo sentir como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo.
¿Paula? ¿La amiga de Javier? ¿La persona en quien había confiado como amiga? ¿Había estado detrás de todo esto todo el tiempo? Paula, al ver mi reacción, intentó suavizar las cosas. Sé que suena horrible, pero él me pidió que lo ocultáramos, que no te lo dijéramos. Tenía miedo de perderte. Pero yo no puedo seguir con esta mentira. Me siento mal, Carla. Te mereces saber la verdad. Las palabras de Paula retumbaban en mi cabeza, y mi mente solo quería encontrar alguna explicación lógica, alguna justificación. Pero no había manera de negar lo que acababa de escuchar. Los pedazos del rompecabezas que antes parecían dispares, ahora encajaban a la perfección. La distancia de Javier, sus excusas, su indiferencia, todo tenía sentido. Todo apuntaba a ella. Paula no solo había estado cerca de él como amiga, había sido su amante. Y yo, en mi ingenuidad, nunca lo supe. Lo que más me dolió no fue el hecho de que me hubiera traicionado Javier, sino que Paula, la persona en la que había confiado como amiga, había sido parte de todo esto. Me sentí estúpida, como si hubiera sido la última en darme cuenta de lo obvio. La conversación con Paula no terminó bien. Cuando traté de confrontarla más, ella se mostró defensiva, como si fuera la víctima de alguna manera. Trató de explicarme sus razones, pero en mi cabeza solo había una cosa, la rabia. Rabia por la traición, rabia por la mentira, rabia por todo lo que me había hecho creer. No sé qué quieres que haga, Paula, dije, casi gritando. Me has destrozado. No sé ni en quién confiar ahora. Ella intentó disculparse, pero ya era demasiado tarde. Ya no quería escuchar nada más de ella. Dejé el café de inmediato y salí del lugar. Mis manos temblaban, mi mente era un caos, y no sabía qué hacer con toda esa información. Había sido engañada por las dos personas en las que más confiaba. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, pero lo único claro en ese momento era que tenía que confrontar a Javier. Esa noche, decidí ir a su departamento. No podía soportar la idea de seguir ignorando lo que había descubierto. Necesitaba verlo cara a cara, obtener respuestas, aunque sabía que no me iba a gustar lo que iba a escuchar. Al llegar, lo encontré en su sala, mirando la televisión. Todo parecía tan normal, tan tranquilo. Y, sin embargo, todo había cambiado en un solo día. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a él. Tenemos que hablar, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Javier se volvió hacia mí, sorprendiendo por la seriedad en mi tono. Su rostro, usualmente relajado, se tensó al instante. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupado. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. Sabía que tenía que ser directa. Sé lo que está pasando, Javier. Sé que me has estado engañando. Paula me lo confesó todo. La expresión de Javier se desmoronó. Su rostro pasó de la sorpresa a la culpa, y por un momento, pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. En lugar de eso, me miró a los ojos, como si ya no hubiera más mentiras por decir. Lo siento, Carla. Lo siento mucho. Su voz era suave, pero llena de arrepentimiento. No quise que esto pasara. Te amo, pero cometí un error. Fue un error muy grande, y me arrepiento profundamente. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La rabia, la tristeza, la decepción se mezclaban en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía haberme hecho esto alguien que decía amarme? Lo miré, y sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de su departamento. No quería escuchar más excusas. Ya no quería saber nada más de Javier, ni de Paula, ni de sus mentiras. Me sentí vacía, pero a la vez, aliviada de saber la verdad. Aunque dolorosa, al menos ahora podía cerrar ese capítulo de mi vida. Pero, chicos, las consecuencias de todo esto no se quedarían solo en mi relación. Esto apenas comenzaba. La verdad estaba fuera, y aunque ya no tenía que cargar con la duda y las mentiras, el daño estaba hecho. Pero aquí es donde las cosas empezaron a empeorar aún más.
Como les dije antes, las consecuencias de la infidelidad de Javier no se limitaban solo a nuestra relación. Yo aún tenía que enfrentarme a la realidad de todo lo que había sucedido, y como si el universo estuviera empeñado en ponerme a prueba, las piezas del rompecabezas seguían encajando de maneras que nunca imaginé. Al día siguiente, después de confrontar a Javier, me sentí completamente vacía, como si un peso inmenso me hubiera caído encima. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando pensé que ya había tocado fondo, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Paula. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo me decía que debía saber qué más quería. Así que abrí el mensaje, y lo que leí me heló la sangre. Lo siento mucho por todo, pero tienes que saber la verdad. Javier y yo no somos solo una aventura. Hemos estado juntos mucho tiempo, y él me prometió que dejarías de ser un obstáculo para nosotros. ¿Perdón? ¿Qué quería decir con eso? ¿Que no solo me había engañado, sino que todo el tiempo fue parte de su plan para deshacerse de mí? El enojo comenzó a crecer en mi pecho. ¿Quién se creía Paula para hablarme así, después de todo lo que había hecho? Pero lo más sorprendente, lo que me dejó completamente en shock, fue la última parte del mensaje. Voy a hablar con Javier. Si no está contigo, entonces ya no habrá nada que me lo impida. Él me quiere, y es lo que siempre he deseado. Este mensaje fue como una bofetada directa. No solo me había traicionado, sino que ella también me veía como una competencia que debía ser eliminada. La arrogancia y el cinismo de sus palabras me hicieron hervir de rabia. La situación se volvía aún más surrealista. Ahora no solo tenía que lidiar con la traición de mi novio, sino también con el hecho de que Paula no veía el daño que había causado, ni siquiera parecía arrepentida. Pero, por extraño que parezca, fue en ese momento cuando sentí que debía actuar. Ya no podía quedarme ahí, llorando o esperando a que todo se resolviera por sí solo. Tenía que tomar el control de la situación. No iba a dejar que mi vida fuera destruida por ellos. Ya no iba a ser su excusa para ocultar sus propios errores. Decidí hacer lo que nunca había pensado hacer, confrontar a ambos. Javier y Paula no iban a salirse con la suya, y aunque sabía que la conversación sería extremadamente dolorosa, necesitaba que todo quedara claro. No solo para mí, sino para ellos también. La cita estaba pactada para la tarde siguiente. Cuando llegué al lugar, mis manos temblaban de nervios, pero mi determinación era más fuerte que todo lo demás. Entré al restaurante donde habíamos quedado, y ahí estaban, sentados juntos, como si nada hubiera pasado. Javier me vio primero, y en su rostro pude ver el remordimiento. Paula, en cambio, me miró con una mezcla de arrogancia y desesperación. No pude evitar notar cómo se había acercado a él, como si su territorio estuviera siendo invadido. Pero eso no me importaba. Necesitamos hablar, dije, con una firmeza que me sorprendió. Javier se puso tenso, mientras Paula simplemente rodó los ojos, como si estuviera cansada de la situación. Pero no me importaba lo que pensara. Yo ya estaba decidida. Carla, por favor, no hagas esto, Javier intentó calmarme, pero yo ya no lo escuchaba de la misma manera. No, Javier, lo interrumpí. Yo no soy la tonta que pensabas que era. Y no soy la persona que se va a quedar callada mientras tú y Paula hacen todo esto a mis espaldas. Paula, al escucharme, soltó una risa fría. Era como si le divirtiera el drama que yo estaba creando. Pero lo que no sabía era que estaba en un terreno peligroso. Mis emociones, que antes habían sido una tormenta de tristeza y duda, ahora se estaban transformando en algo mucho más fuerte, la ira. Y no me arrepentía de nada. ¿De verdad crees que me voy a quedar callada después de todo lo que hiciste, Paula? Le pregunté, ahora mirándola directamente a los ojos. Ella levantó una ceja, casi como si estuviera sorprendida de que no me hubiera rendido. Pero lo que no entendía es que yo ya había tomado la decisión de no quedarme en silencio. No estaba dispuesta a que ella y Javier me usaran como excusa por más tiempo. ¿Sabes lo peor? Continué. Que ni siquiera me arrepiento de haberte considerado mi amiga. Eso es lo que más me duele. Pero ya no me importa. Ya no me importa ninguno de ustedes dos. Javier se levantó de su silla, tratando de acercarse a mí, pero me aparté rápidamente.
Estaba demasiado enfadada para escuchar sus disculpas. No, Javier. Grité. No voy a caer en esa trampa otra vez. Ya no quiero saber más. No quiero más mentiras, no quiero más traiciones, no quiero más excusas. El silencio que siguió fue pesado. Paula, viendo que no iba a conseguir lo que esperaba, se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Javier me miró como si quisiera decir algo, pero su rostro ya lo decía todo. No podía salvar lo que ya estaba roto. Después de unos minutos que parecieron eternos, me di la vuelta y salí del restaurante. No me arrepiento de nada de lo que hice, pero sí me dolió tener que enfrentarlo todo de esa manera. La sensación de haber sido utilizada por ellos fue devastadora. Mi mente seguía corriendo, procesando todo lo que había sucedido, pero una cosa era clara, ya no iba a ser su víctima. Ahora, aunque había dejado atrás a Javier y a Paula, sentía que el peso de la traición aún me perseguía. Pero la diferencia es que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control sobre mi vida. Aunque el dolor seguía ahí, ahora me pertenecía la decisión de seguir adelante. Lo que ocurrió después de esa confrontación fue una montaña rusa de emociones que me dejó completamente agotada, pero al mismo tiempo, me hizo más fuerte de lo que jamás imaginé. Pasaron unos días, y aunque el dolor seguía presente, también no estaba el alivio de haber enfrentado la verdad. Sin embargo, como suele pasar con este tipo de situaciones, la gente no se da por vencida tan fácilmente. Pensé que había cerrado ese capítulo, pero Javier no se dio por vencido. Llamaba insistentemente, me enviaba mensajes, y cada vez que lo veía, me hablaba con ese tono de arrepentimiento que tanto odiaba. Quería que lo perdonara, quería que todo volviera a ser como antes. Pero ya no era la misma persona. La última vez que hablé con él fue una conversación corta y fría. Estaba en su coche, parado frente a mi casa, suplicando una vez más. Carla, por favor, lo siento. Nunca quise que esto pasara. Quiero arreglarlo, de verdad. Me decía, casi con desesperación en su voz. Yo, por mi parte, estaba completamente implacable. La idea de regresar con él después de todo lo que había hecho, de seguir siendo su excusa, simplemente no me pasaba por la cabeza. Javier, basta, le dije, dejando claro que ya no había más que discutir. Tú ya me usaste, y ahora todo eso se acabó. No necesito tus disculpas, ni tus promesas. Me miró por un momento, con una mezcla de incredulidad y frustración, pero ya era tarde para él. Ya había pasado el umbral donde cualquier intento de reconciliación se sentía falso. Algo en mí se había roto para siempre. La confianza, ese pilar fundamental en cualquier relación, ya no existía. Y lo que me sorprendió aún más fue cómo pude liberarme de él tan rápidamente, como si, por fin, la neblina que me había cegado se disipara. Entonces, lo que parecía ser una serie de despedidas y discusiones comenzó a transformar el dolor en un acto de liberación. Comencé a centrarme en mí misma, en sanar, en reencontrarme con quien era antes de todo esto. No era fácil, por supuesto. Había momentos en los que la tristeza se apoderaba de mí, sobre todo cuando me encontraba sola en mi casa, con el vacío de la ausencia de alguien que había estado allí durante tanto tiempo. Pero lo que me ayudó a seguir adelante fue darme cuenta de algo muy importante: yo no necesitaba a nadie para ser feliz. Por otro lado, Paula, la amiga que se convirtió en una de las principales responsables de esta traición, no se quedó atrás. Después de ese encuentro, empezó a alejarse de mí, como si todo lo que había hecho se borrara con el simple hecho de ignorarme. Pero lo que más me sorprendió fue cómo se justificaba en las redes sociales, presentándose como una víctima, y diciendo que había sido malinterpretada y que todo había sido un descuido. No podía creer lo descarada que era. ¿Cómo se atrevía a pintarme como la villana, después de todo lo que había hecho? Eso solo me dio más razones para alejarme de ella. Comencé a bloquearla de todos los medios posibles, eliminé su número, y aunque al principio sentí una punzada de rabia, pronto me di cuenta de que no valía la pena ni siquiera gastar una gota de energía en alguien tan tóxica. Lo más extraño de todo esto es que, en retrospectiva, me di cuenta de que todo lo que me pasó con Javier y Paula no fue solo una lección sobre las personas, sino también sobre mí misma. Nunca me imaginé que sería capaz de ponerme primero, de no ser la tonta que permitía que la gente la pisoteara.
Durante años había estado pendiente de los demás, dejando que sus necesidades y deseos ocuparan el centro de mi vida. Pero ahora, por fin, estaba aprendiendo a darme el lugar que me merecía. A ponerme como prioridad. Y eso, a pesar de todo el dolor que había atravesado, me dio la paz que necesitaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de sanación. Volví a enfocarme en mis estudios, retomé mis hobbies que había dejado a un lado, y sobre todo, comencé a valorar más a las personas que realmente estaban ahí para apoyarme. Mi círculo de amigos se hizo más pequeño, pero mucho más fuerte. Me rodeé de quienes me daban seguridad, de quienes me apoyaban sin juzgarme. Y eso, más que nada, fue lo que me ayudó a salir de este lío. Lo que más me sorprendió de todo esto, después de que todo se calmara, fue cómo las personas que de verdad me querían me dieron espacio para sanar. No me presionaron para que olvidara o superara todo de inmediato. Me dieron tiempo, y eso fue lo que realmente me permitió reconstruir mi vida. No solo fue un proceso de dejar ir a Javier o a Paula, sino de dejar ir la persona que era antes. Ya no era esa persona insegura y ansiosa por complacer a los demás. Ahora era una persona fuerte, consciente de lo que merecía. Y aunque la herida nunca desapareció por completo, lo que más me reconfortó fue el hecho de que, al final, había aprendido a ser feliz por mí misma. En lugar de aferrarme al dolor o a la injusticia, decidí que mi paz valía más que cualquier relación rota. Y en ese momento entendí que, a veces, perder a alguien no significa perder todo. Porque yo me tenía a mí misma, y eso era lo único que necesitaba para seguir adelante. Así que sí, todo fue muy difícil. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que me hizo más fuerte. Lo que me enseñó esta experiencia no fue solo que no debo dejar que las personas me usen, sino también que soy capaz de salir adelante, incluso cuando parece que todo está en ruinas. No me arrepiento de haberme enfrentado a Javier ni a Paula. Hice lo que tenía que hacer. Y lo más importante, me volví más sabia, más fuerte, y sobre todo, más fiel a mí misma. Ahora, ya con los días pasando, Javier seguía intentando contactar conmigo. Cada vez más desesperado, se presentaba en mi casa, me mandaba mensajes, me pedía que habláramos, que le diera otra oportunidad, que todos cometemos errores. Yo estaba harta. Realmente lo estaba. Pero lo que me pasó el día que todo explotó fue la gota que colmó el vaso. Estaba en el trabajo, intentando concentrarme en mis cosas, cuando recibí una notificación en mi teléfono. Era de Javier. En el mensaje, me pedía que lo escuchara, que tenía algo muy importante que decirme. Pensé que ya nada me sorprendería de él, pero algo en su mensaje me hizo dudar. Mi curiosidad me jugó una mala pasada. Sabía que probablemente iba a ser otra excusa más, pero algo me decía que debía saber qué quería decirme. Así que, con un suspiro, decidí llamarlo. «Hola», dije, intentando mantener mi tono neutral, aunque por dentro estaba a punto de explotar. «Carla, por favor, solo quiero hablar contigo. Necesito que me escuches, necesito que sepas la verdad». Fruncí el ceño. Sabía perfectamente que ya no había vuelta atrás. Pero, aún así, algo en su tono me hizo decidir dar el siguiente paso. Al final, me di cuenta de que no era por él, era por mí misma. Necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. ¿De qué se trata, Javier?, le pregunté, aunque mi corazón ya estaba acelerado. No sé cómo decirte esto, comenzó, respirando profundamente, pero... Carla, Paula no fue la única. Yo nunca te conté la verdad completa. Mi estómago se encogió de inmediato. ¿Qué más podría ser?, pensé. ¿Qué más tenía que ocultarme este tipo? ¿Qué estás diciendo?, respondí, casi con miedo de lo que me estaba revelando. Hubo alguien más, sus palabras salieron entrecortadas. Durante mucho tiempo, mantuve una relación con otra persona, una chica con la que estuve mucho antes de ti. Paula. Paula no fue la primera. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser que, además de lo que ya me había hecho, hubiera alguien más? Alguien que, al parecer, fue incluso más importante para él que yo.
La furia comenzó a recorrer mi cuerpo como una ola gigante. La sensación de traición se multiplicó por 1000. Y cuando me di cuenta de la magnitud de lo que me estaba diciendo, no pude más. Sentí que toda la ira acumulada durante meses de mentiras y manipulaciones comenzaba a desbordarse. No puedo creerlo. Grité, ya sin control. Me usaste, me mentiste. Me hiciste creer que todo lo que vivíamos era real y resulta que no eras ni la mitad de lo que yo pensaba. No fuiste sincero en ningún momento. Javier intentó disculparse, pero sus palabras ya no llegaban a mí. Su voz, que alguna vez me calmaba, ahora solo me provocaba más rabia. Él había tenido el descaro de intentar justificar todo lo que había hecho. ¿Y todo para qué? Para cubrir su propio ego. Para que no me diera cuenta de que lo que había vivido con él no era amor, sino una ilusión. Esto es demasiado, Javier. Mis manos temblaban, y no solo por la rabia, sino también por el dolor que aún no había sanado. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Sabes qué? No tengo tiempo para escuchar tus excusas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que me estás diciendo es solo otra mentira más. Me usaste como una excusa para esconder lo que realmente querías. Me usaste para esconderte de la culpa. Eres patético. La voz de Javier se volvió suplicante, pero ya no podía escucharle. No podía procesar más. Ya estaba harta de tanto engaño. Carla, por favor, te pido perdón. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. No lo dejé terminar. Sabía perfectamente que esas eran las mismas palabras que me había dicho antes, y ya no significaban nada. Decidí cortar de raíz todo aquello de una vez por todas. Ya basta, Javier. Grité, ahora con todas mis fuerzas. No quiero escuchar más. No voy a ser tu excusa ni tu solución. Me tienes harta. No te merezco. Y sabes qué, yo tampoco te merezco a ti. Ya me cansé. Esta vez, me largo. Hice una pausa y luego solté las palabras que más me costaron, pero también las que más necesitaba decir. Y, por favor, vete de mi vida para siempre. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Javier no dijo nada. Solo respiraba, pesadamente, y su voz, que antes era tan familiar para mí, ahora sonaba lejana, casi irreconocible. Pero yo ya no sentía nada. Mi corazón estaba vacío, no de dolor, sino de liberación. Puse el teléfono en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquila. Como si finalmente, después de todo, pudiera respirar. En ese instante, sentí que había ganado algo. No era la lucha por recuperar a Javier, ni la necesidad de su arrepentimiento. Lo que gané fue la certeza de que no necesitaba estar con alguien que no me respetara, que me usara como excusa, que me mintiera a la cara. Gané la paz que necesitaba para seguir adelante, sin ataduras. Ahora, ya no me quedaba más que seguir mi camino, ya sin la sombra de Javier y Paula rondando mi vida. Esta vez, yo estaba tomando el control. Después de esa conversación, me sentí como si finalmente hubiera liberado una carga pesada. Estaba en shock, claro, pero al mismo tiempo, había una especie de alivio. Era como si todo el peso de la mentira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo se hubiera desvanecido, de golpe. Sin embargo, la tranquilidad no llegó de inmediato. La mente siempre juega trucos cuando estamos en medio de una tormenta emocional, y aunque todo parecía estar bien, yo no sabía exactamente cómo seguir adelante. Los días siguientes fueron raros. Mi vida seguía su curso, pero sentía como si estuviera caminando sobre un terreno desconocido. Había tantas cosas que cambiar, tantas cosas que dejar atrás. No solo había perdido a una persona que creía que amaba, sino que también me di cuenta de que había perdido mucho de mí misma en el proceso. Mi tiempo, mi energía, mis sueños, todo había sido consumido por una relación basada en mentiras. La gente a mi alrededor notaba que algo había cambiado. Mi mejor amiga, por ejemplo, me miraba con esos ojos llenos de compasión, aunque siempre trató de ser lo más solidaria posible. Te lo dije, ¿recuerdas? Me dijo una tarde, mientras tomábamos un café. Ella había sido una de las pocas que se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando entre Javier y yo.
No le había contado todo, claro, pero había sido suficiente para que notara las señales. Sí, lo sé, pero, ¿cómo pude no darme cuenta antes? Respondí, casi avergonzada. No era fácil admitir que, a pesar de que todo el mundo me lo decía, me había aferrado a una ilusión por miedo a estar sola, por miedo a no ser suficiente. Ella me dio un abrazo. Y aunque esas palabras de consuelo no podían cambiar lo que había pasado, sí me ayudaron a recordar lo más importante, que ahora estaba en control de mi vida. Luego de cortar todo contacto con Javier, me di cuenta de que no quería quedarme atrapada en la tristeza. No quería que la rabia y la decepción me consumieran. Así que decidí invertir mi tiempo en lo que realmente importaba, en mí misma. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo. Retomé mis hobbies, los que había dejado por la relación. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Fui a un gimnasio, comencé a hacer yoga. Incluso me tomé unas pequeñas vacaciones con mis amigos para despejar la mente y volver a conectarme con el mundo. Poco a poco, me di cuenta de que ya no estaba buscando una justificación para mi vida o mi felicidad. Estaba aprendiendo a estar bien conmigo misma, sin depender de alguien más para validarme. Y sí, a veces me sentía sola, pero ya no me dolía. Me sentía más fuerte que nunca. Me sentía completa, incluso si no tenía a nadie a mi lado. Javier intentó contactarme varias veces, claro, pero ya no era el mismo. Ya no era la persona que quería que formara parte de mi vida. Después de un par de intentos de mensajes, optó por enviarme un largo correo, pidiendo disculpas, explicando su versión de los hechos, pero todo lo que escribió fue más de lo mismo. Las mismas excusas, la misma manipulación. No le respondí. Lo más revelador, sin embargo, fue cómo empecé a percibir mi entorno. Algunos de mis amigos, aunque bien intencionados, me pedían explicaciones de lo que había pasado. Como si fuera mi responsabilidad justificar todo lo que había ocurrido. Pero lo que aprendí de todo esto es que no tenía que dar explicaciones a nadie. Yo no era la culpable de lo que había vivido, y no tenía que sentirme presionada para defender mis decisiones ante los demás. Finalmente, logré entender que el verdadero perdón, el que realmente importa, es el que me otorgué a mí misma. Acepté que había sido ingenua, que había cometido errores, pero lo más importante es que aprendí. Aprendí a no conformarme, a no perderme en las mentiras de los demás solo por miedo a enfrentar la verdad. Hoy, a meses de todo lo que sucedió, siento que he crecido muchísimo. Mis heridas no se han cerrado por completo, y probablemente nunca lo harán, pero ahora las llevo con orgullo. Son parte de quien soy, y me han hecho más fuerte. Lo que más me llena de satisfacción ahora es saber que no voy a repetir los mismos errores. Que no voy a permitir que me usen como excusa, que no voy a ser el punto de apoyo para las inseguridades de otras personas. Este capítulo de mi vida ya quedó atrás, y aunque a veces miro atrás y me pregunto cómo pude ser tan ciega, lo cierto es que todo eso me ha llevado a un lugar mejor. Un lugar en el que, finalmente, soy yo quien tiene el control de su historia. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación parecida, quiero que recuerdes esto: no importa cuánto tiempo pase, siempre es posible volver a empezar. No dejes que nadie te use, no dejes que alguien se esconda detrás de ti para protegerse de sus propios errores. Porque al final, solo tú eres responsable de tu felicidad. Y si alguien no respeta eso, entonces, definitivamente no vale la pena. Ahora, cada vez que pienso en lo que pasé, me siento agradecida. Porque aprendí a amarme de nuevo. Y esa es la mejor lección que pude haber aprendido.